Hoy día hablaremos de el protocolo FAS y sus particularidades en pediatría. Los objetivos de esta presentación son conocer la técnica del examen de FAST y sus indicaciones en la emergencia pediátrica, reconocer los patrones normales y anormales de las distintas vistas que componen este examen y también tener una cierto pincelada o un paneo de la utilidad del FAST y sus limitaciones actuales y lo que se está haciendo para mejorar algunas condiciones de este examen en pediatría. En primer lugar, la verdad es que uno debiera preguntarse cuál es la importancia del examen de FAST en el uso pediátrico, en la ultrasonografía pediátrica. Y la verdad es que cuando uno ve las principales causas de muerte en niños y en adolescentes en Estados Unidos, por ejemplo, este trabajo del 2016 que fue refrendado posteriormente el 2021, vemos que las principales causas son traumatológicas, las principales causas de fallecimiento tanto en el ámbito urbano como suburbano y rurales. Y la segunda causa de fallecimiento lo constituyen las lesiones por arma de fuego, es decir, las causas traumáticas son las principales causas de muerte. Y si avanzamos más en eso, nos damos cuenta que un gran porcentaje de politraumatizados pediátricos, prácticamente un cuarto de ellos, tiene algún grado de trauma abdominal. Afortunadamente, y a diferencia de lo que es el trauma en el adulto, el 95% de los pacientes con trauma no requieren un manejo quirúrgico y son solamente tributarios de manejo de contención y de observación. Ahora bien, en hablar de trauma, probablemente para todos nosotros significa complemento con imágenes y a lo largo del tiempo una suerte de gold estándar se ha constituido en la tomografía de abdomen y pelvis. Sin embargo, es necesario saber que en la edad pediátrica el hacer una tomografía tiene su riesgo y este trabajo lo demuestra muy bien. Y este estudio puso una voz en alerta en el sentido de la cantidad de tomografías que se estaban haciendo en Estados Unidos y su probable asociación con el desarrollo ulterior de tumores. Tal es así que se habla que de 4 millones de CT scanner de tórax, de cerebro, de abdomen que se hacen en Estados Unidos, aproximadamente 4 millones, 4.300 pueden tener tumores sólidos a posterior y tendrían alguna relación con la exposición a dosis de radiación. Y si uno es un poquito más estricto, de uno de cada 300 tomografías de abdomen en niñas, tendrá la posibilidad de desarrollar un tumor a posterior. Por lo tanto, si bien es cierto, el escáner sigue siendo un examen de predilección y muy cercano al gold estándar en el manejo del trauma, deberíamos buscar alguna técnica que nos permita diferenciar o ayudarnos sin invadir tanto al paciente o sin exponerlo a una radiación, de manera tal de poder cribar, discriminar qué paciente necesita ir a una tomografía axial o qué paciente ya no es necesario que vaya al escáner y pase directamente a una laparotomía exploratoria. Hablando de qué se trata este protocolo FAST, este es un acrónimo que en inglés significa el examen sonográfico focalizado del abdomen en el contexto de trauma. ¿Ya? Eso es lo que significa el protocolo FAST apoyado al abdomen. Hay protocolos de FAST que son extendidos porque lo que se busca es donde el objetivo de esto es identificar líquido en un lugar donde normalmente no existe y como un objetivo secundario que está muy en cuestionamiento en pediatría es el detectar lesiones. Como les decía, el protocolo FAST original se enfoca en la búsqueda de líquido libre intraabdominal y pericárdico, pero a nivel de adulto, no tanto validado en pediatría, también existe lo que se llama el FAST extendido, que busca líquido principalmente a nivel pulmonar. Es muy importante dejar en claro que la búsqueda de líquido abdominal
Se considera FAST positivo cuando una de las vistas demuestra que existe líquido. Y cuando es negativo, como vamos a ver a lo largo de la presentación, muchas veces es necesario irlo repitiendo en la medida que seguimos examinando a nuestro paciente y este paciente sigue permaneciendo en el servicio de urgencia. Como ustedes pueden ver, el hacer FAST por ultrasonografía permite tener rápidamente un paneo del paciente que se puede ir repitiendo en la medida que este paciente va cambiando su condición hemodinámica. Ahora, existen algunas indicaciones que son más bien escenarios clínicos donde sería bueno en algún momento de la evaluación del paciente realizar este protocolo. Por ejemplo, pacientes con hemodinamia inestable y un antecedente traumático cuya causa de hipotensión no es clara. Ese paciente tiene una indicación absoluta de hacer una evaluación por FAST. Pacientes que requieren un procedimiento de emergencia al pie de la cama, también sería bueno ver si es que existe algún tipo de líquido libre. Paciente que habiendo tenido un trauma importante requiere un traslado a un centro terciario, es bueno hacer este protocolo de manera tal de resolver si es que hay algo que hacer antes de trasladarlo, por ejemplo, una punción pericárdica. Pacientes intoxicados que están con compromiso de conciencia, es bueno durante su reevaluación hacer este protocolo para descartar que además de la intoxicación no haya tenido algún tipo de traumatismo que no ha sido capaz de expresarlo. Pacientes con trauma penetrante, con múltiples heridas, especialmente si son de tórax inferior o de abdomen superior, tienen indicación de este protocolo. Algún paciente que por algún motivo tenga alguna contraindicación de tomografía, también, por supuesto, es bueno abordarlo con este protocolo. Y les coloco como última indicación el trauma abdominal cerrado con hemodinamia estable, que probablemente sea una de las situaciones más frecuentes que vemos en los pacientes pediátricos y que donde el IFAST, perdón, donde el FAST no ha, no ha tenido unas cifras contundentes de ayuda, pero que interesantemente debemos usarlo igual. ¿Qué transductor vamos a utilizar para hacer este protocolo? En general, cuando se trata de pacientes pequeños, basta con un transductor sectorial, va a dar una adecuada penetración y nos va a dar una importante información. Y en niños más grandes, la verdad es que uno prefiere el transductor convexo, ya el convexo de adultos cuando se trata de adolescentes o bien cuando tienen un importante tejido adiposo. Con esos dos tipos de transductores nos vamos a apear. Y lo que buscamos son cuatro vistas. El FAST clásico busca cuatro vistas que son, uno, el cuadrante superior derecho, que busca el receso hepatorrenal o espacio de Morrison. El cuadrante superior izquierdo, que lo que busca es la visión periesplénica y en especial la visualización del receso espleno-renal. La visión pélvica, que como veremos es muy importante en pediatría, puesto que es la más sensible para detectar líquido libre en los pacientes pediátricos. Y por último, la visión pericárdica, que se llama, que es una visión subcostal o subsifoidea, si se quiere, del corazón en la búsqueda de líquido pericardíaco o en el saco pericárdico. Hablando en detalle de estas cuatro visiones, vemos con la que comenzamos la visión del cuadrante superior derecho, en la cual lo que vamos a hacer con este transductor, ya sea sectorial o convexo, vamos a colocar el transductor en la línea medio axilar derecha, aproximadamente entre la octava y la décima costilla, con el marcador hacia cefálico, de manera tal de obtener esta imagen que se ve en el esquema superior y el clip ecográfico que les muestro hacia al medio de la diapositiva, donde lo que vamos a ver superiormente o hacia cefálico, si se quiere, es el parénquima hepático, se ve algo del diafragma y se alcanza a ver algo de la pleura también, y el parénquima renal que está muy en contacto con el hígado. Si ustedes pueden ver en el esquema superior, hay un asterisco en verde que es el receso hepatorrenal o espacio de Morrison. Es ahí donde preferentemente se comienza a coleccionar el líquido. En el clip ecográfico se ve algo de una imagen hipoecoica que pudiera ser el inicio de una colección de líquido.
Posteriormente tenemos el cuadrante superior izquierdo. El cuadrante superior izquierdo lo que busca es, colocando el transductor también con el marcador hacia cefálico, lo que nos vamos es hacia la línea medio o posterior axilar. Generalmente se ve en un aspecto más posterior que el lado derecho que el lado derecho, y se coloca entre la séptima y novena costilla con el marcador, como les decía, hacia cefálico. ¿Cuál es la imagen que tenemos que buscar? Lo que vemos allá en el clip ecográfico, donde está el vaso y muy en contacto el parénquima renal del riñón izquierdo. Y como ustedes pueden ver ahí las marcas de la imagen estática, el receso que se busca es también un receso virtual, que se empieza a producir esta separación cuando existe la acumulación de líquido. Una tercera visión es la visión pelviana. Tremendamente importante en pediatría porque, como ya hemos dicho, la visión pélvica es la más sensible para detectar líquido, y existe una razón para eso que la explicaremos a continuación. ¿Cómo se busca? Se coloca el transductor en la línea media entre el ombligo y la sínfisis eh, pubiana, y la idea es empezar a mover, a desplazar el transductor de manera tal de obtener una imagen de la vejiga tanto en posición transversa, o moviendo el transductor para obtener la posición sagital. El marcador cuando hacemos la visión sagital de la vejiga es hacia cefálico, y hacia la derecha cuando hacemos la visión transversa. ¿Qué es lo que tenemos que buscar acá? Tenemos que lograr ver la vejiga, pero también es muy importante ver el espacio, en el caso de los niñitos del sexo masculino, el espacio que queda entre recto y vejiga, o en las niñitas, el espacio que queda entre recto y útero, puesto que esas son las zonas más favorables donde se colecciona líquido, y como les digo, es la parte más sensible del examen FAST en pediatría. Y por último, algo que ya hemos estudiado en el examen cardiológico, está la visión subcostal, que lo que busca es la colección pericárdica. Entonces lo que hacemos es colocar el transductor bajo el esternón, orientado hacia el hombro izquierdo, pero con el marcador hacia el hombro derecho. Y vamos a obtener esa imagen que vemos en el clip en movimiento, donde lo que podemos apreciar es que hay una colección hipoecoica entre el miocardio y el pericardio, consistente con un derrame pericárdico también. Ahora bien, en niños, en general, cuando están en posición supina, el líquido se tiende a acumular en las zonas dependientes. Y el líquido se mueve libremente y preferentemente, fíjense que se mueve hacia la gotera parietocólica derecha, puesto que a nivel izquierdo, en el receso esplenorenal, existe un ligamento que es el ligamento frenocólico, que impide el desplazamiento libre, a pesar de que esa gotera es más grande, esa gotera parietocólica es más grande, impide el desplazamiento libre y tiende a irse más hacia la derecha, y desde ahí correr hacia el espacio pelviano, retrovesical, entre recto y vejiga en el niño, entre útero y recto en las niñitas. Em, Otra cosa que se ha estudiado bastante es cuánto líquido es lo mínimo que se necesita para ser detectado por el examen FAST. Y la verdad es que, si bien es cierto, existe controversia, existe un cierto consenso de que bastan 100 ml para que pueda ser detectado y ser considerado un FAST positivo. Ahora, ¿cómo se ve el líquido en el abdomen? Ahí ustedes pueden ver un clip donde estamos en el espacio de Morrison, o en el receso hepatorrenal, cómo ya se produce una separación de este espacio virtual, y como les decía, se empieza a coleccionar líquido. Este es un FAST positivo porque ya existe líquido en uno de los cuatro cuadrantes. Recuerden que FAST positivo es líquido en un cuadrante, y ustedes pueden ver cómo está separado. En el clip de arriba, ustedes pueden ver el otro lado, ¿no es cierto?, el receso espleno-renal, como también existe una separación entre estos dos órganos, producto de esta imagen hipoecoica que corresponde al líquido. Y
En la imagen de abajo, en la imagen estática, ustedes pueden ver la vejiga y cómo se colecciona también líquido retrovesical en contacto con el recto. Una de las cosas que puede complicar algo a la persona que está empezando a hacer fast es que la verdad no es tan raro encontrar en niños que pudiera haber, en niños por lo demás sanos, que pudiera haber el líquido intraperitoneal libre. Pero fíjense en este trabajo, un trabajo que no es tan antiguo, del año 2021. Fíjense que entre 325 pacientes, prácticamente el 15%, el 16%, tiene el líquido intraperitoneal libre, pero como ustedes pueden ver en la tabla, ese líquido libre es de una escasa cuantía. Si bien es cierto, a veces puede verse como un pequeño bolsillo, rara vez supera los 5 ml y al medirlo es muy, muy pequeño. Y, y nunca compromete más de uno de los cuadrantes que estamos examinando. Así que es cierto, puede haber líquido libre en un niño sano, pero aquí nos ayuda el contexto clínico y la cuantía que nunca supera los 5 ml. Ahora bien, como les decía, dentro de los escenarios clínicos, probablemente el escenario clínico donde no hay duda es en el trauma abdominal en un paciente pediátrico que se encuentra hipotenso, que se encuentra con una hemodinamia inestable. En ese escenario clínico hay harto cuerpo de evidencia o suficiente cuerpo de evidencia que habla de que en realidad la sensibilidad y la especificidad para el FAST es prácticamente del 100%. Y eso es lo que dice este trabajo que es bastante reciente, en donde prácticamente en 500 pacientes, donde un porcentaje muy importante fueron con FAST positivo, em, en el grupo aquel que es inestable, la sensibilidad, cuando hablamos de pacientes que estuvieron en un servicio de urgencia 4 horas, sube de un 50%, considerando todo el grupo, sube de un 50% al 90% cuando solo se consideran los pacientes con hemodinamia inestable. Y aquellos pacientes que a las 2 horas fueron a cirugía, la sensibilidad y la especificidad, como les decía, es de un 100%. Es decir, FAST no tiene competencia cuando se trata de un paciente con hemodinamia inestable y antecedente de trauma. Si es un FAST positivo, la verdad es que ese paciente no necesita un escáner, sino que necesita una laparotomía inmediata. Pero el escenario cambia cuando tenemos traumas abdominales cerrados en un paciente con hemodinamia estable, que probablemente sea el grupo que más nos consulta en el servicio de urgencia. Y ahí la verdad es que varios trabajos, hay varias revisiones sistemáticas, varios metaanálisis. Les presento este metaanálisis del 2007, adelante les presentaré otro más reciente, donde después de un largo análisis matemático se llega a que la sensibilidad más bien es pobre, un 66%, pero tiene una alta especificidad, un 95%. Y esto ha sido refrendado recientemente, donde la verdad es que al hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis, seguimos teniendo una sensibilidad pobre, un 35%, pero con una alta especificidad, lo que habla de que probablemente tenemos que hacer algo para mejorar esta sensibilidad. Ahora bien, la pregunta es, y es probablemente la crítica que se le hace a varios de estos trabajos, es que ¿qué es lo que se le está exigiendo al FAST? ¿Se le está exigiendo solamente la búsqueda de líquido o también se le está exigiendo la detección de lesiones? Y creo que una de las causas de que tengamos una baja sensibilidad es que se le está pidiendo más a la técnica de lo que para lo cual está desarrollada. FAST lo que busca es líquido, pero su objetivo en pediatría no es tan fácil buscar una lesión que esté provocando eso. Por lo tanto, cuidado al leer los trabajos porque pienso que se le está pidiendo más de lo que la técnica está diseñada para dar. Pero con todo, dos grandes conceptos. El primer concepto es que un FAST negativo no descarta lesiones.
Y eso es secundario a esta sensibilidad baja, ¿verdad? Un FAST negativo no descarta lesiones, pero un FAST positivo sí nos orienta de que algo está pasando. Y junto con lo anterior, y muy de la mano del anterior, un resultado negativo no debe ser usado para descartar lesiones abdominales. Pero esto es porque básicamente el FAST no es para, para descartar lesiones abdominales. Entonces la pregunta es, en este grupo de pacientes que teniendo un trauma abdominal cerrado se encuentran con una hemodinamia estable, ¿cómo podemos mejorar la sensibilidad del FAST de alguna manera que haga que nos permita hacer el cribaje de estos pacientes, quienes van a ser los que van a ir a un estudio imagenológico superior o a una cirugía? Y la verdad es que la literatura habla de tres estrategias. La primera, y es la que a mí me gusta bastante, es hacer exámenes seriados. Y que el mismo paciente sea su propio control, indudablemente que nos va a ir ayudando si es que aparece líquido libre en los minutos siguientes o en las horas subsecuentes. Pero ya hay trabajos que habla de que la combinación de escalas, por ejemplo el PECAR o el Glasgow, más los hallazgos que tiene el FAS, nos podría dar una, una, una orientación de probabilidad de que existan lesiones intraabdominales. Por ejemplo, un PECAR de muy bajo riesgo asociado a un FAS negativo habla de que la probabilidad de que tenga una lesión intraabdominal es menos del 0,1%. Así que podría ser un enfoque interesante. Pero también podemos hablar de que estos pacientes, sobre todo los pacientes con bajo riesgo, podemos complementar el FAS con laboratorio. Y en ese sentido existen dos estrategias, uno las transaminasas y el otro es pedir un examen de orina. Y fíjense ustedes, es un trabajo no tan reciente del 2009, donde vamos al recuadro en rojo de esa tabla, cómo la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo mejoran muchísimo combinando el protocolo FAST con la alteración de las transaminasas. Miren cómo mejora la sensibilidad un 50, un 88%, una especificidad que mejora de un 91 a un 98%, y los valores predictivo positivo y negativo que también mejoran sobre el 90%. Por lo tanto, y si hablamos en términos prácticos, la verdad es que, así en conclusión, el protocolo FAST en trauma cerrado y en hemodinamia estable es una buena especificidad, pero con una sensibilidad deficiente. Pero creo que estudios posteriores nos van a dar la respuesta. Podría ser que le estemos exigiendo mucho más de lo que se debe a el protocolo. Ahora, es bastante promisorio esto de hacer el FAS y complementarlo para mejorar la sensibilidad, sobre todo en el grupo de pacientes con trauma abdominal cerrado y hemodinamia estable. Nos podría ayudar mucho. Ahora, el paradigma del protocolo FAS es el paciente con hemodinamia inestable y ese es donde sí o sí tenemos que utilizarlo. Bueno, eso es todo. Espero que hayan visto todas las cosas que le hemos preparado de FAS y estamos llanos a contestar todas sus preguntas. Muchas gracias.